Buenas noches. Hoy tenemos con nosotros a don Pablo González Velasco. Vamos a hablar del tema de la cuestión nacional, una cuestión tantas veces repetida. Como decía Zapatero, España es una nación discutida y discutible. Nosotros no lo afirmamos, lo ponemos con un interrogante, esta sentencia. Don Pablo González Velasco tiene un máster en periodismo económico por la Universidad Rey Juan Carlos, es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca, muy vinculado a la ciudad del Mántica. Es el director del digital El Trapecio, digital iberista, participa también en el periódico catalán El Triangle y es autor del blog Observatorio Geopolítica Panibérica. Es especialista en iberismo, nos explicará en qué consiste esa idea, ese concepto, y está muy vinculado al mundo portugués, al mundo luso, al mundo brasilero. Su tesis doctoral es Gilberto Freire y España, la constante iberista en su vida y obra, y es autor o coautor de libros como El nuevo iberismo, el nuevo iberismo del que le preguntaremos hoy, y también el libro coral Américo Castro, pensador errante entre América y España, que por cierto otro de los coautores es nuestro amigo González Ferrín, al que entrevistamos el otro día, ¿no? Entonces está muy vinculado a González Ferrín. Le preguntaremos también otras cuestiones sobre otras escuelas de historiadores o filósofos que hay en nuestro país actualmente y de relevancia. Perfecto, pues él ha nacido en Barcelona, vive en Madrid, pero está muy vinculado a la ciudad de Salamanca, como decíamos, su familia es de ahí. La ciudad de Salamanca, no solo por ser una de las universidades más legendarias de Europa, la famosa Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, etc. Hemos de decir que para nosotros los autores vinculados a Salamanca son de especial predilección, son los que más nos han influido como españoles en nuestro entendimiento de España. Por ejemplo, Américo Castro, nacido en la provincia de Salamanca. Américo Castro pues tiene un libro fundamental sobre el nombre y el quién de los españoles, o su obra más famosa, España en su historia, cristianos, moros y judíos. Américo Castro nació en Brasil. Yo creo que ahí ha habido una asociación errónea de ideas, pero vamos, esa historia la he contado yo en el último libro, ese que has comentado de Américo Castro, pensador errante entre América y España. Pero tenía algún vínculo con Salamanca, ¿no? No sé por qué me suena que tenía un vínculo con Salamanca. Bueno, con uno llegó a tener bastante relación y bueno, con Zamora, con la parte de León, hizo un trabajo de estudio del leonés e incluso con algunos catedráticos de allí de Salamanca tuvo relación, sí. Vale. Es Brasil y sobre todo Granada. Granada estuvo pues en toda su juventud. Vale. No sé por qué lo vinculaba a Salamanca, no, creía que había nacido ahí, disculpe. Y los otros dos autores que iba a mencionar, pues Gil Robles, sí, salmantino de pro, sus discursos en el Parlamento, editorial Taurus, invito a todo el mundo a que los lea. Es una visión de la derecha española que yo llamaría centro muy diferente a la derecha actual. Y otro autor vinculado a Salamanca, pero sí nació en Granada, Francisco Suárez, el escolástico del barroco, que por cierto a nuestro invitado le interesa mucho el barroco del siglo de oro. Que al final de su vida estuvo impartiendo clase en Coimbra, porque mi visión es la de incluir a Portugal en nuestra perspectiva ibérica, y esa escuela de Salamanca ampliada incluye a la Universidad de Coimbra, de Évora y la de Alcalá de Henares, y además que coincidió con la época de la Unión Dinástica Ibérica. Sí, y fue también profesor durante un tiempo, aunque incidentado por problemas de salud, en Alcalá de Henares precisamente, y en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, el jesuita Francisco Suárez, que es el doctor eximio, el mayor de los filósofos de Occidente, después de los griegos, al decir de Heidegger, ¿no? Perfecto, pues vamos a hablar de tradición hispánica, de la idea de España. La primera pregunta que haré, a propósito de un listado que Jiménez Caballero expone en su libro Genio de España. Jiménez Caballero también fue iberista. Le gustó incluso, en la primera fase, incluso la parte del acercamiento a un iberismo catalanista que hubo
a comienzos del siglo XX, pero después su lusofilia fue muy intensa, ¿no? Que tiene ese amor a Portugal y después estuvo en Brasil un año. Y tengo por aquí un libro también dedicado a Salvador de Bahía. También era otro que estaba ahí siempre en la vanguardia, ¿no? Y su idea de España incluía al mundo sefardí, sus viajes por los Balcanes y al mundo la famosa frase de España es de raza euromogrebí, decía él. Que yo a eso le llamo iberismo antropológico, es decir, cuando incluimos ya esas herencias, vamos a decir, interétnicas o multireligiosas, etc. De las tres culturas de las que habla Américo Castro en su libro España en su historia, cristianos, moros y judíos, ¿no? Que en su época corría aquel rumor, aquella frase atribuida falsamente a él de para Américo Castro, o todo es moro o todo es judío, que es una simplificación que sus enemigos hacían de su pensamiento, ¿no? Perfecto, pues el listado que da el amigo Jiménez Caballero en su libro Genio de España de 1931 es enorme, ¿no? De ya autores que en el siglo XIX y siglo XX se preguntaban sobre qué es España, y cita muchos, ¿no? El propio Valentí Almirall, hablabas del iberismo catalán, Ángel Ganivet, ya el pionero de la generación del 98, Idearium Español, un libro muy interesante, por cierto, que da pie también al ideal andaluz, que se inspira en el título y en el contenido Blas Infante. Otro de estos autores, ya entrando en el siglo XX, Oligarquía y Caciquismo, de Joaquín Costa, y muchos otros, Unamuno, Sentimiento Trágico de la Vida, Picabea y el Altamira, Psicología del Pueblo Español, muy famoso también, España Invertebrada, en 1922, Ortega y Gasset, y poco antes de 1932 se publica Defensa de Hispanidad, de Ramiro Maeztu, del que hablaremos hoy, que es el creador del concepto hispanidad, tal y como hoy la entendemos, y este movimiento no hispanista, que en realidad es un jesuita argentino-vasco, vasco-argentino, Vizcarra, el padre Vizcarra, formado en la Universidad de Deusto, de origen vasco, carlista, y es él el que introduce por primera vez este concepto. Ya algunos, de manera por su cuenta, como Unamuno, lo habían utilizado, pero que trascendiera fue Vizcarra y a través de él Maeztu, ¿no? Que genera este hispanismo de derechas, hispanismo conservador, que se contrapone, como veremos con nuestro invitado, a su propuesta de un iberismo, ¿no? Y veremos las diferencias. Finalmente, pues, el propio Jiménez Caballero, en Genio de España, 1931, y luego ya vendría Sánchez Dragó, Historia Mágica de España y muchos otros intentos. El que hemos citado, hablando en privado, de Mater Dolorosa, de Álvarez Junco. Toda esta proliferación de preguntas identitarias sobre el ser nacional, sobre el que es España, parece algo histérico en términos psicoanalistas, la pregunta de la histérica por la identidad. No creo que en otros países, ni en Francia, hasta donde me alcanza, ni en Estados Unidos, ni en Italia, se hagan esta pregunta tan compulsiva, ¿no? De qué es España y quiénes son los españoles, sobre el quién de los españoles, ¿no? El otro libro sobre el nombre y el quién de los españoles, de Américo Castro. Entonces, la primera pregunta que le haremos a nuestro invitado, redundando en esta larga tradición hispánica de preguntarnos por nuestro ser, como en el esperpento de Valle Inclanesco, que también es otra pregunta en sentido literario sobre ser de España. Don Pablo González Velasco, primero te preguntaré qué es para ti España, permíteme el tuteo, y después qué son para ti los españoles. Primera pregunta. Bueno, yo creo que para partir, yo no tengo respuestas cortas, pero bueno, fórmulas para llegar a una visión aproximada de lo que es España, yo creo que tenemos que partir de la península ibérica. Es decir, y de hecho, originariamente España se le llamaba a la península ibérica. Después el nombre de España, y esto hay que entenderlo, la historia de los conceptos abunda mucho en esto, es decir, una cosa es tener un término y el contenido del mismo, el concepto del término, el significado del término va variando históricamente. Es decir, que porque se mencione en un momento dado España no quiere decir lo mismo en un siglo que en otro. Incluso en el mismo siglo puede haber una persona con una concepción y otra con otro, ¿no? Entonces, partimos de España como, como península ibérica. ¿Vale? Después, posteriormente, evidentemente, se van dando una serie de circunstancias. A mí me gusta mucho el entender, tú mismo decías de Américo Castro que se le acusaba mucho de poner el foco en los moros y en los judíos.
el debate de fondo de Américo Castro en realidad es el de las influencias que ha tenido la península ibérica, el de hablar de la Europa transpirenaica, el de hablar de África, el de hablar de América, el de hablar también de ese equilibrio de Mediterráneo y el Atlántico. Entonces, en ese debate de influencias, que también interviene la geopolítica, porque la geopolítica o la geocultura también intenta definir qué influencias me convienen más en cada periodo, pues en ese debate se dio ese debate de España en su historia, ¿no? Entonces, sí hay un consenso importante que en aquel periodo de la llamada Reconquista, tanto los de un lado como el otro lado es Américo Castro, en ese momento dado se dan, sí, unas circunstancias donde ahí puede nacer España y de hecho el rey, sobre todo yo creo que más cerca de Felipe IV, es cuando se empieza a decir, bueno, tenemos que tener una síntesis, un nombre en común, ¿no? Y se opta por España. Pero del lado portugués también dicen, oye, cuidado con España, que esto era para todos, no era solo para una parte. Entonces, tuvo esa desviación, por así decirlo, y España dejó de ser solo península ibérica para ser una estructura institucional que se va unificando progresivamente, que no llega nunca a los niveles de centralismo de Francia, y esto hay que ser un poco realista, se va centralizando, pero nunca llega a esos niveles y por eso se ha mantenido la pluralidad que hay interna, hasta finalmente, pues, existir una constitución donde se establece como nación, como Estado-nación, y eso también es una realidad jurídica que hay que partir de esa realidad, porque si no, no nos ponemos de acuerdo. Y después los españoles, como dice Américo Castro, surge después, más tarde. Está claro que los españoles por primero son de su pueblo, de su tierra, y eso yo creo que es algo general. Y después, evidentemente, se van unificando las estructuras que van subiendo hacia arriba, ¿no? Y en esa medida, claro, cuando se van creando todas las estructuras por encima, pues se van añadiendo capas de identidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, el español, yo creo que antropológicamente sí que en el siglo de oro, toda en esa época ya se va formando, se va fermentando desde abajo todo eso, pero después es en la nacionalización de las masas con el liberalismo cuando ya existe ese concepto de español, de nacionalidad española política, ¿no? Eso es lo que te puedo adelantar porque es un tema complejo. Sí, la nación política que nace en Cádiz, ¿no? En las Cortes de Cádiz, y la nación cultural, tema discutido y discutible. Para Américo Castro, sobre el nombre de los españoles, él considera que la palabra español es de origen provenzal y que los cristianos que estaban exiliados en la zona pirenaica por préstamo provenzal acuñaron ese gentilicio, pero que la palabra España, España y los españoles, ¿no? Dos cosas diferentes pero relacionadas, la palabra España, que viene del latín Hispania, se genera, según Américo Castro, en Al-Ándalus. Y como decía González Ferrín, Al-Ándalus, sí, toda la península, sí, y no solo el Islam. Sí. No, a mí me parece muy interesante esa manera de verlo porque, claro, los que se instalaron aquí, crearon Al-Ándalus, pues tuvieron que adaptarse al lugar y abrazaron el lugar y sus descendientes, evidentemente, estuvieron aquí, eran una minoría y se mezclaron con lo que había aquí y hubo una conversión mayoritaria durante un tiempo al Islam. Entonces, todos esos intentos de crear, de intentar que Al-Ándalus se considere también una etapa más de España entendida de esa manera, ¿vale? Como península, pues yo creo que está muy bien porque se ha intentado extranjerizar, ¿no? Una parte de nuestra historia y eso estoy totalmente en contra. Después, la cuestión esta de Américo Castro de insistir mucho sobre el origen del término español, yo creo que él tiene que ver con esas guerras que tenía, ¿no? con Albornoz y con tantos otros, ¿no? Que invadían mucho el terreno, claro, de la filología, que era su campo, ¿no? Prioritario, y sobre todo esa historia de la no españolidad, aunque al principio habló de no hispanidad y yo creo que cambió posteriormente a no españolidad de los visigodos. Es decir, que todavía no eran españoles. Y en esto te quiero decir que,
por ejemplo, está de acuerdo con Gustavo Bueno con esto. Es decir, ellos dicen que la españolidad nace con la Reconquista, no es el Homo Hispanus de Sánchez Albornoz, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con esa guerra contra los... No contra los visigodos, porque yo creo que él no habla tan mal de los visigodos, sino a lo mejor de reducir a lo mejor el nivel de influencia que tuvo en la historia de España, ¿no? Yo soy partidario, cuando estamos hablando de civilizaciones híbridas en general, de hablar bien de todas las herencias. Evidentemente siempre habrá la disputa de quién tuvo más influencia en qué, o qué influencia es perniciosa, qué influencia fue positiva, pero yo soy partidario de hablar bien de todos lados, y esto sirve para aquí y sirve para América, es decir, con críticas, con todo, pero yo sí sigo ese mandamiento de honrar al padre y a la madre, especialmente cuando ese modo de colonización, tendido en sentido amplio, se hace de una manera que pues, los hijos pues, son descendientes de unos y de otros. Yo ese es el criterio que utilizo y no entro en tanto en esas guerras que otros entran. Y entro más en la idea de, bueno, ¿cuánto de permeable fue la llamada Reconquista? Aunque ya sé que el término es cuestionable, pero bueno, como está consolidado y muchas veces estos términos no hay que tomarlos literalmente. A veces se toma ese término así porque bueno, la historia tuvo la moda y ha quedado así, no hay que entenderlo de manera literal. Pues ese proceso de conquista del norte por el sur, con una ideología de restitución del cristianismo y tal, pues bueno, ha quedado así, y lo que tenemos que hacer es afianzar mucho los canales donde hubo una interpenetración cultural, donde hubo una permeabilidad, y yo incluso saqué un artículo diciendo, oye, la Reconquista no fue la conquista del oeste americano. Es decir, aquí hay una coincidencia entre un extremo y otro donde dice, no, aquello fue un genocidio cultural perfecto, como si en la época fuera posible hacer soluciones finales o aculturaciones completas. Se podían hacer aculturaciones mediante la conversión, pero siempre eran parciales. Y el barroco es eso, el barroco es que hubo todavía una herencia, una inercia que llegaban de los conversos y que se mantuvo durante un tiempo, y eso es lo que también hizo a España mantener toda esa riqueza durante un tiempo. Entonces hubo incluso convivencia o pluralidad o conllevanza en aquel tiempo después de las expulsiones, porque el mecanismo de conversión facilitó todo eso, ¿no? Y yo quiero decir aquí una frase que tengo anotada, que yo creo que es uno de los mensajes que a lo mejor para esta entrevista puede quedar bien, que puede quedar como una enseñanza, y es de Eugenio d'Ors, que dice que ¿quién no advierte que cualquier país, al expender en la lejanía su propio espíritu, recibe a su vez el contragolpe de la expansión, que siempre, en cierta manera, el colonizador es colonizado, el influenciador influenciado, el vencedor vencido? Y esto enlaza también con la idea del neobarroco de Lezama Lima, de cubano, que habla de la contraconquista, del barroco, no de la contrarreforma, de la conquista, es decir, que los pueblos que son sometidos reformulan todos esos instrumentos del colonizador y construye una nueva cosmovisión, una nueva mezcla, y es esa contrarreconquista, ¿no? Entonces yo creo que esa es la vía que yo quiero hacer como la tercera vía, la tercera España, por así decirlo. Y bueno, no llego a los niveles de Ganivet, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que decía aquello de que tenía sangre, lemosín, árabe, castellano y murciano, y me hago por necesidad solidario de todas las atrocidades y aún crímenes que los invasores cometieron en nuestro territorio, ¿no? Le decía Unamuno, si usted suprime a los romanos y a los árabes, me queda de mí quizás más que las piernas, me mata usted sin querer, ¿no? Entonces, pues bueno, yo mi vía que propongo es la de una hispanofilia y una maurofilia moderadas, a la que le añado también una lusofilia, por entender esa idea de España como Hispania, ¿no? Con el máximo respeto para regiones, nacionalidades, vamos a decirlo así, que está en la Constitución,
y Portugal, que es un Estado-nación consolidado. Perfecto. Quería simplemente, antes de pasar al tema del neoiberismo y tu libro El Nuevo Iberismo, y preguntarte el significado, algunos apuntes de todo lo que has mencionado, que has dejado cosas muy interesantes en el tintero. Por un lado, sí, es cierto que los conversos tuvieron los españoles de origen converso, tenían mucha influencia. Miguel de Luna, por ejemplo, que influyó en Cervantes, el autor de una novela sobre el rey Rodrigo, el rey Godo, el último rey Godo, y era de origen morisco, y Miguel de Luna estaba en la corte de Carlos V en Toledo, ¿no? Un personaje muy influyente. Y ha habido muchos más. El propio Velázquez, según algunos, era de origen morisco, como su paje, al que pintó, Juan Pareja, el famoso negro de la pintura de Velázquez, o el propio personaje Lazarillo, que su padrastro era un morisco llamado Said, o el propio San Juan de la Cruz, que según Asín Palacios también era de origen morisco. Hay de ejemplos judíos de origen judío converso no menciono porque son prácticamente la totalidad de los grandes literatos, menos Quevedo, Calderón, acabamos antes y decimos los que no, menos Quevedo, Calderón y Lope, el resto prácticamente eran todos de origen judío converso. O sea que acabamos mencionando a los que llamaban hijos de Tubal, a los españoles autóctonos como en el mito etnicista que se defendía en aquel entonces, los cristianos viejos, se acaba más rápido mencionando a estos, ¿no? Y bueno, sobre lo que mencionabas de reivindicar precisamente todas estas herencias, no puedo estar más de acuerdo contigo. Justamente el problema que tenemos en España es que ha habido muchos sectores que han querido, son identitarios o patriotas a tiempo parcial, ¿no? O sea, identitarios selectivos, que amputan como si alguien pudiera amputar una parte de su miembro que no les interesa, renegando de su herencia. Esto lo dice Jiménez Caballero, que por eso le llevó a enfrentarse con los falangistas, a pesar de ser el número 5 de Falange, con el carnet número 5. Y se enfrentó con ellos porque él quería reivindicar tanto la herencia germánica como las herencias semíticas y moriscas del acervo español, ¿no? Y él, incluso, si me permites un inciso, sí, claro. Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, estando en la cárcel en 1936, un texto que tiene de Germanos contra Bereberes, sí, infumable. Dice que es infumable, pero dice cosas muy diferentes a las que dice la extrema derecha. Por ejemplo, dice, la Reconquista no es pues una empresa popular española contra una invasión extranjera. Y dice también, nadie se le ha ocurrido nunca llamar los españoles a los que combatían contra los agarenos, o la Reconquista fue una disputa bélica por un poder político y militar entre dos pueblos dominadores polarizada en torno de una pugna religiosa. Dice en general muchos disparates en ese texto, pero la perspectiva no tiene nada que ver con la de los neorreconquistadores actuales. Muy interesante, interesantísimo, te agradezco ese apunte. En efecto, ahí en ese artículo que escribió poco antes de morir en Alicante, donde por cierto tenía el libro de Maeztu, Defensa de Hispanidad, y el de Spengler, Años Decisivos, pues ahí, a pesar de él posicionarse del lado visigótico, reconoce lo que tú dices, que eso fue más que nada una guerra civil, que no fue una batalla religiosa, sino una batalla por el poder, y él no tanto por racialismo, ni racismo, ni nada de esto, sino por su elitismo aristocratizante, se pone del lado visigótico, ¿no? Porque considera que son los que crearon la empresa de España en su lenguaje, ¿no? Pero él reconoce una cosa que le daría un infarto a la extrema derecha actual. Él reconoce que el grueso de la población española, y él incluso exagera, y más aún que Américo Castro, él dice en ese artículo que el grueso de la población española es de origen bereber, lo dice literalmente. O sea, esto deja en cuadros a la extrema derecha actual y todas sus tesis. Y esta tesis de José Antonio no era única del falangismo de aquel entonces. Un autor burgalés, que es Misael Bañuelos, simpatizante de los nazis y falangista y franquista también, en su Antropología de los Españoles, dice exactamente lo mismo que José Antonio, pero lo lleva al plano biológico racial. Y él, como José Antonio, se pone del lado del elemento visigótico. O sea, es un cainismo. Cuando ellos hablan del anti-España, ellos están ejerciendo también esta anti-España, posicionándose en contra de la mitad o más, antropológicamente, además, del resto de españoles. Onésimo Redondo, de las Homs, pues tiene unos discursos donde vincula a Andalucía y su querencia por el marxismo, etcétera, con la sangre mora y judía, literalmente, ¿no?
Entonces no es este mito romántico de la extrema derecha actual de España homogénea y uniforme, no la tenían ni las izquierdas ni las derechas de entonces. Las izquierdas como Américo Castro no, pero quieren reivindicar esa España plural, y las derechas tampoco lo tenían. Y no teniéndolo, o sea, la visión era la misma en el fondo, como bien dices, que entre izquierdas y derechas. Simplemente incluso, te digo, el mudejarismo histórico cuestiona el arte mudéjar, pues eso, la maurofilia de los reinos cristianos en la época lo cuestiona, pero también el neomudéjar de alguna manera, aunque sea una cuestión artística, pero también revela una querencia, y durante un tiempo el nacionalismo español de final del siglo XIX, comienzos del XX, pues el neomudéjar se expande por todos lados, ese historicismo, pues bueno, y Madrid está lleno de neomudéjar, incluso en la época del franquismo se extendió por todos lados, de antes también, durante la República también y antes, casas populares, de todo, y o sea, sigue estando ahí esa cierta querencia y no había esa islamofobia que yo creo que tiene que ver más con cuestiones más recientes, ¿no? Sí, de agendas políticas internacionales. Exactamente, mencionabas la República, siempre ha existido, siempre ha estado ahí, la novela morisca, por ejemplo, y siempre Abencerraje y Jarisha, por ejemplo, siempre ha estado ahí. Y hablando de este arte neomudéjar o esta creencia maurófila, en Madrid la novela de Cansinos Asens, que era de origen sefardita, por cierto, Bohemia, narra las peripecias de tres andaluces más el 4 en el Madrid republicano, que eran Francisco Villaspesa, el hermano de Machado, Manuel Machado, que por cierto fue franquista, que hacía la fuerza, y el Ruiz, de origen nazarí, nació en Granada, ¿no? Reivindicaba su origen nazarí. Francisco Villaspesa dijo de sí mismo: soy moro. Y es curioso y es el poema del hermano de Machado, el verso que dice: yo soy el hijo del nardo árabe español, ¿no? Y el Cansinos Asens, de origen judío sefardí, y amigo de todos ellos, y que juntos reivindicaban esa España judeo-morisca. O sea, también esa enemiga que hay hoy entre judíos y musulmanes no se veía históricamente en España. Sí, una de las cuestiones, yo creo, unas contribuciones también de Castro y de la época, que era una sensibilidad compartida en la época, aunque Castro, el momento en el que él se da cuenta es a partir del trauma de la guerra civil y posteriormente, aunque había investigado también el asunto de los sefardíes también, es después cuando él dice, bueno, tenemos que pensar España con este criterio propio, no en función de Europa, sino en función de la falta de reconocimiento interno que ha habido de nuestras herencias, ¿no? Y yo creo que una de las contribuciones es eso, el de unir la parte de Sefarad, porque si tú sumas Sefarad y al-Ándalus, eso ya tiene una suficiente entidad como para decir, oye, esto tú puedes decir que como herencia al paso de los siglos se ha ido reduciendo porque la dinámica de la historia continúa, pero oye, aunque si sumamos las dos cosas, tiene una singularidad, lo que nos hace singularizarnos frente a otros, y esto puede ser un activo para nuestra política exterior, para acercarnos a unos pueblos o a otros, y pues también para nosotros mismos, para entendernos mejor. Sin exagerar, porque también la exageración llega a absurdos también, pero entiendo que hay debates y la parte subjetiva de cada uno, yo entiendo que cada uno también le pone los pesos que quiere, pero bueno, hay una parte a lo mejor de consensos externos, hay una pluralidad de relatos, pues tampoco es bueno tener un único relato, pero bueno, sí que el punto de narrativa en común, que eso tenga un cierto peso, creo que esa es la mayor contribución de Américo Castro y muchos otros que intentaron que no se borrara ese capítulo de la historia, ¿no? Juan Goytisolo y muchos más, ¿no? Estoy de acuerdo que no hay que exagerar, porque estas exageraciones historicistas llevadas a la política es una mezcla explosiva, ¿no? Es una mezcla explosiva que lleva a la guerra civil, a los totalitarismos, etc., ¿no? Como tenerlo en cuenta en el ámbito de la historia, de la filosofía, es perfecto, pero hay que ir con mucho cuidado de llevar estas cuestiones a lo político, ¿no? En Genio de España, Jiménez Caballero le reprocha a Ortega y Gasset su germanofilia, ¿no?
Ya Baroja también hablaba de flamenquistas y germanófilos, que utilizaban también esa jerga para referirse a estas dos Españas, ¿no? Y dice una frase curiosa y un poco esperpéntica de Jiménez Caballero Ortega y Gasset, que dice: Ortega quisiera ser blondo, y reproduce luego, o sea, rubio, ¿no? Y reproduce literalmente una frase de Ortega y Gasset que dice esperpénticamente: aunque soy moreno, yo también tengo algo germánico por dentro. Eso dice Ortega y Gasset en una cita. O sea, hasta esos niveles llegaba estas disputas que hoy nos parecen un poco absurdas, ¿no? Dicen que Ortega y Gasset tenía algún tipo de trauma con los andaluces o algo así, porque aunque intentó darle ahí una visión, que sí, desde el Mediterráneo y tal, pero en el fondo ahí hay algo bueno, que a lo mejor biográficamente puede tener una explicación. Yo sé que González Alcantús ha intentado un poco hacer ese análisis crítico de Ortega en relación a eso, porque aparenta otra cosa. Es verdad que él juega mucho con ambigüedad. Puedes encontrar una cita en un sentido de Ortega y después encontrar otra en otro lado, ¿no? Bueno, yo creo que él hizo grandes debates en España y discutirlo yo creo que tiene muy importante, pero sí que, claro, hay ciertas debilidades importantes. Sobre la germanofilia, si quieres, después hablamos un poco, porque toca también el tema de Gustavo Bueno. Perfecto, sí. Luego queda pendiente preguntarte sobre Armesillas, sobre Gustavo Bueno, la germanofilia y política de actualidad, que lo dejaremos para el final si hay tiempo. Pero ahora la pregunta primera, la más interesante, de hecho, para dar a conocer a don Pablo González Velasco. Has escrito un libro que se llama El Nuevo Iberismo. La pregunta imprescindible: ¿qué es el iberismo? Bueno, este libro es... Si puedes mencionar la editorial. Sí, es Almuzara. Sí, vale. Es un libro colectivo también, igual que el otro de Américo Castro, coordinado también con González Alcantús. Y, bueno, son varios autores, ¿vale? Aquí con Nuevo Iberismo, y leo la contraportada porque es una síntesis bastante buena, propone reflexionar sobre el nosotros ibérico y de la Iberia redescubierta, desde una perspectiva interdisciplinar con preeminencia de la antropología, la historia, la literatura y la geopolítica. Y, bueno, en este libro los autores han ejercido un iberismo metodológico. Este concepto de iberismo metodológico y antropológico es un poco lo que yo aporto de diferente, que me viene un poco de mis influencias de Brasil y también una forma de diferenciar lo que es el movimiento puramente político del iberismo, que ahora te comentaré, y lo que es el análisis, como un análisis iberista, de una perspectiva iberista, porque no se propone aquí una ideología, una teoría general, no, simplemente es una interpretación histórica que nos ayuda siempre, mirando a Portugal y a Brasil, de alguna manera nos ayuda también a reconocernos nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues eso, es poner en evidencia esa singularidad de la comunidad de cultura ibérica, sin que ello represente un exclusivismo, una negación de la pluralidad interna o un nuevo nacionalismo como lo fue el viejo iberismo inicialmente. Un nacionalismo bien intencionado de la época en el siglo XIX, ¿no? Esa pluralidad ibérica puede sernos útil para crear alianzas multinivel geopolíticas entre España y Portugal, porque hoy en día el iberismo, incluso el activismo iberista, que hay unos pocos centenares de personas que participan en Facebook y en otros lados, a lo mejor unos pocos miles, pues es una alianza entre España y Portugal, entre los dos estados, es el consenso, porque después cada uno de su padre y de su madre, unos son de izquierda, otros de derecha, unos valoran más el tema de los moros y los judíos, otros más de los cristianos, es decir, ahí hay más pluralidad. Ahora bien, lo que proponemos en este libro y en el diario del Trapecio, que aquí pues, bueno, aprovecho para promocionar, estamos en todas las redes sociales en general, tenemos newsletter, tenemos por WhatsApp, el periódico se actualiza todos los días, es una publicación en español y portugués, y para Iberia, para Iberoamérica y la iberofonía en general. Y bueno, pues el Trapecio con z.eu y forma parte del grupo del Triangle de Cataluña, ¿no? Bien, pues es una manera también de desarrollar como un corpus teórico de una historia natural de la península ibérica, donde la dimensión antropológica ibérica nos ayuda a integrar mejor las historias propias y entrecruzadas
de España y Portugal. Una historia, en definitiva, de Iberia, Hispania, Al-Ándalus, Sefarad, la monarquía hispánica, las naciones políticas de España y Portugal y las regiones ibéricas en general, ¿no? El iberismo es un concepto que muta con facilidad y que responde a una realidad y una tendencia que cíclicamente vuelve tozudamente al debate político. Su dimensión histórico-política ha sido la más abordada por los especialistas, pero sus implicaciones antropológicas y geopolíticas son las que más potencialidad tienen. Entonces, pues bueno, se intenta un poco crear un polo de conocimiento del pensamiento panibérico y bueno, pues yo creo que es interesante para entendernos mejor, ¿no? Mejor las cosas. Entonces, bueno, si quieres te dejo un poco que me preguntes para ir... ¿Qué es el liberalismo? Si pudiera resumir, me parece muy interesante la propuesta, ¿eh? Así a bote pronto, con todo lo que has dicho, me parece como la alternativa pluralista a la hispanidad que hoy en día domina los sectores conservadores. Es lo que viene a la mente con lo que acabas de explicar. Pero, ¿qué es el iberismo? Bueno, el iberismo originariamente es un movimiento que nace en el siglo XIX, a comienzos, y que trata de hacer una aproximación eminentemente liberal, en general contra los Borbones, que intenta aproximar a España y Portugal, incluso hasta el punto de intentar unificar los dos estados, y por eso se le llama nacionalismo ibérico. Pero dentro de este movimiento, después rápidamente fueron surgiendo muchos tipos de debates, porque enseguida, claro, como había que respetar algunas cuestiones, evidentemente, de Portugal, pues nacen pues todos esos debates, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí entra todo el federalismo español, evidentemente, esta es una historia en paralelo al iberismo. Hay muchos debates... Pi Margall, ¿no? Pi Margall y la escuela catalana, Valentía Mirall, ¿no? Sí, mira, por decirte... Mira, hay un vínculo entre iberismo y federalismo, ¿no? Sí. Te voy a decir, por ejemplo, hay incluso en Portugal hay varios libros a mitad de del siglo XIX donde se habla de estudios de la reforma de Portugal en un sentido de federación ibérica. Pues eso, está Pi Margall con las nacionalidades, está también Fernando Garrido con Estados Unidos de Iberia, está también Magallanes Lima del lado portugués, Federación Ibérica. Hay una serie de libros, está también Sinibaldo de Mas originariamente, que se llama La Iberia, que este fue también un personaje catalán diplomático, también orientalista también del ámbito del Mediterráneo, pero sobre todo del Extremo Oriente, estuvo de cónsul en Macao, estando allí, pues ideó la idea de la Iberia. Ese libro se vendió muchísimo, en 1850 más o menos. Este Sinibaldo de Mas también tuvo un papel muy importante en relación a la diplomacia con China, pero bueno, eso es un capítulo aparte. Bueno, la cantidad de textos que hay en torno a esto es espectacular. En Portugal también el tema de la generación del 70, ya con un iberismo más cultural, este es Oliveira Martins y todos estos, Esa de Queiroz, etcétera. Ya en un términos más de alianza ibérica. Evidentemente, los de la generación del 98 tenían una querencia por Portugal en general, Unamuno, evidentemente, unos que más. Américo Castro también tuvo un interés, no tanto a nivel político, pero sí a nivel cultural. La cantidad, casi todos tuvieron un tiempo de lusofilia en su vida y muchos pues abrazaron estas ideas. Hasta el punto, por ejemplo, también podemos ir por ejemplo, la generación, si no me equivoco, del 14 portugués, si no me equivoco, ¿vale? No creo que me esté confundiendo, pero, por ejemplo, de José Saramago, Natalia Correia, Eduardo Lorenzo, que empezaron a ver el iberismo también como una forma de resistencia cultural frente al protestantismo y frente a los excesos en la integración europea que nos llevaran a abandonar a nuestra cultura, vamos a decir, barroca, ibérica, ¿no? Entonces, el iberismo permite varias cosas porque es un movimiento de aproximación,
pero al mismo tiempo también una manera de reflexión de nuestra propia cultura, de reflexión también de la modernidad temprana ibérica. Yo esto lo he oído llamar modernidad ibero-barroca, frente a la segunda modernidad burguesa del norte de Europa, para diferenciar estos ámbitos. Entonces nos permite también esas dos vías, aunque el iberismo fue liberal, del liberalismo que de aquella época, que es muy diferente al actual, ¿no? Que una vez derrotada la modernidad barroca, pues ya una vez ya te tienes que ajustar con tu propio modo a la nueva realidad, y eso es lo que intentaron los liberales españoles. Yo creo que lo hicieron de una manera muy autónoma, no eran afrancesados, los afrancesados eran otros, y pues nos permite, pues eso, y recorrer la historia de España e interpretarla de una manera un poco más amplia. Pero ya te digo que iberismo significa varias cosas, no es solo una. Y si yo me tengo que centrar hoy en día, yo me centraría en eso, análisis con perspectiva ibérica por un lado, y por otro, alianza ibérica. Es decir, ya no tiene esa idea del nacionalismo ibérico anterior. Sí, una alianza más de tipo, no de crear un Estado nuevo, sino geopolítica o una especie de... Claro, vamos a ver, hay un... Unión Ibérica. Vamos a ver, hay que decir una cosa. En la entrada de la Unión Europea, que por cierto, del lado español dirigió las negociaciones con Portugal Fernando Morán, que era iberista, vivió durante un tiempo en Portugal, entonces, y sabía portugués, o sabía muy bien esto. Se consiguió buena parte de lo que defendían los iberistas, es decir, una unidad de mercado a nivel ibérico, la moneda, el fin de los pasaportes, la raya dejó de ser una frontera para ser una raya. Sí que es verdad que bajo la narrativa europea, pero bueno, se consiguieron muchísimas cosas. El comercio, que casi no había comercio, era impresionante. El Estado Novo portugués no quería dependencia comercial con España. Ahora totalmente, aunque mantuvo la alianza por la cúpula, pero por debajo había una hispanofobia total y desconfianza, pero había como hubo una alianza, el pacto ibérico entre Franco y Salazar, pero bueno, más que nada de autodefensa de los regímenes para que su supervivencia, ¿no? No tanto porque hubiera un iberismo sincero, y desde luego que sí, había folclore que circulaba de un lado y del otro, encuentros de amistad, tal, pero no había confianza. Los libros de historia seguía hablando mal de España, y comercialmente no había nada. Hoy en día, comercialmente, la relación es brutal. O sea, España pues es el principal importador de Portugal, y Portugal es uno de los principales exportadores a España. Entonces, la relación comercial está totalmente superada. También tenemos una situación en la que tenemos una estrategia común de desarrollo transfronterizo, que durante la época de Antonio Costa hubo una aproximación con España, se firmó para intentar desarrollar esa zona de la raya. También se firmó un nuevo tratado de amistad en Trujillo, donde se establece también un enlace entre los dos gobiernos a través del secretario de Estado para la Unión Europea, donde tienen como una comisión común, ¿no? Entonces hay como una especie de institucionalidad. Ya desde atrás, para preparar las cumbres ibéricas, que son anuales, que también eso tiene un peso, no con todos los países se tiene. Existen unas comisiones entre los dos países, se reúnen los dos parlamentos, es decir, que ya existe una cooperación reforzada. Nosotros lo que queremos es que esa narrativa, esa realidad se lleve a la práctica con una narrativa donde en los medios de comunicación se mejore ese flujo de información entre un lado y otro. También los españoles nos adaptemos mejor al portugués por la exposición, ¿no? Que se vean los canales aquí. El trapecio intenta hacer eso, es decir, derrubar esa frontera mediática, y después, evidentemente, sería bueno que entre las dos cabezas, ¿no? Se lleva muy bien Marcelo Rebelo de Sousa, el presidente portugués, con el Felipe VI, hay que decirlo, va a venir ahora dentro de poco por aquí. Y ahora, a lo mejor, con el cambio de gobierno sí que están más distantes, tanto el primer ministro Luis Montenegro como Pedro Sánchez,
Pero los ministros en general, cuando van a la Unión Europea, cuando van a los consejos europeos, cuando van tal, se reúnen previamente y hay una cierta coordinación. Y eso hay que decirlo. Pero bueno, nos gustaría que la cosa fuera más hasta el punto a lo mejor de crear una especie de consejo ibérico. Pero bueno, poco a poco. Nosotros, eso sí, una de las contribuciones ahora del iberismo es de partir de la realidad y ser pragmáticos. Es decir, dejar ese lado quijotesco que muchas veces nos deja y dramático del lado de los españoles, ¿no? Que esto a veces nos pierde y, bueno, ir de la realidad al ideal, ¿no? No del ideal al ideal, porque es que si no nos perdemos. Es decir, tenemos esta realidad, vamos a mejorarla con reformas, vamos a ir avanzando y esa es la idea del nuevo iberismo, que evidentemente también entronca con que Brasil es muy potente, es una interlocución privilegiada en América Latina, Brasil no nos exige perdones ni cosas por el estilo, existe un interés mutuo medio, es verdad, ellos tienen sus propias agendas, están dentro de los BRICS, que quieren llevar bien con todos los bloques y sacar tajada de todos lados, pero evidentemente Brasil es fundamental y también el redescubrimiento de la lusofonía africana que se desconoce en España y que es muy importante la relación con Angola y que poco a poco, por poner el ejemplo del país más potente de la lusofonía africana y que cada vez va mejorando más la relación. Sí, muchas gracias por la respuesta. Te quería preguntar, Pablo, ¿está vivo el iberismo más en Portugal y en Brasil que en España? Bueno, en Brasil es curioso porque la concepción de iberista que existe, el iberismo, tiene más que ver con las herencias tradicionales de la península ibérica. Y ellos normalmente no hablan tanto de Portugal, hablan de lo ibérico, a veces para intentar diluir lo luso, eso también es verdad que a lo mejor puede ser una lusofobia, pero en realidad para indicar esa idea de iberismo antropológico que yo traigo aquí, porque existe ese concepto en Brasil, ¿no? De pues toda esa verticalidad histórica, toda esa herencia que llegó a Brasil, que es verdad que cuando llegó a Brasil Portugal, pues lo que exportó, pues evidentemente entonces era aquel mercantilismo, etcétera, pero la cultura todavía era muy medieval y evidente por allí pasaron también todos los autores del siglo de oro, se leyeron todo el folclore, todos los libros de Cordel y todas estas cuestiones. Entonces, la concepción de iberismo existe en Brasil cuando se tratan esas cuestiones del debate de tradición y modernidad que evidentemente siempre circula por ahí. El iberismo en Brasil yo creo que tiene más que ver con la integración latinoamericana en cuanto a la relación con Hispanoamérica, ¿no? Y hay algunas curiosidades, ¿no? La izquierda en general tiende más a la integración latinoamericana, idealiza el lado latinoamericano como estos han sido muy guerreros, han luchado siempre, aquí siempre las élites han pactado. No exactamente, existen las dos tendencias en los dos lados, algunas a lo mejor más acentuadas en unos y otros, pero evidentemente yo creo que Brasil sí que es un ejemplo de mantenimiento de la unidad territorial y fue gracias a esa independencia pactada entre padre e hijo, João VI y Pedro I, y no aquel caos y aquel fracaso de los caudillos bolivarianos, que como te digo, que son muy hispánicos, están muy bien, pero fracasaron en el intento y están totalmente fragmentados y están en una posición de menos 20 o menos 22, no sé cuántos son, en relación a Brasil, ¿no? Entonces, por ese lado, el iberismo es latinoamericanismo, ¿vale? Yo no soy tan sectario con este término de latinoamericanismo porque yo entiendo que ellos quieran tener una cierta distancia con la península ibérica, que no quiero que sea hispanofobia o lusofobia, evidentemente, pero sí una cierta distancia, lo puedo entender, incluso lo latino tiene que ver con el fondo romano y tal, podemos entenderlo así. Es verdad que Francia siempre quiso tener influencias y la tuvo, muy fuertes, también en todos nuestros países, también fortísima en España y en Portugal, entonces tampoco es una novedad. Y bueno, el iberismo en España, en los sectores intelectuales, en algunas minorías siempre ha habido relación con el iberismo, con lusofilia, es decir, que esa historia de que siempre hemos estado de espaldas, cuidado, España desconoce de muchos países y de Portugal tampoco es el que más desconoce, ¿eh? Son minorías las interesadas, está claro,
es normal estas cuestiones de geopolítica internacional. Pero bueno, con el turismo, con muchas otras cosas, sí que se ha arribado el interés por Portugal. En Portugal, España siempre está presente porque es un país pequeño y es la única frontera que tiene. Entonces siempre está ahí con sus filias y sus fobias, es decir, existe una hispanofobia todavía fuerte, pero se va reduciendo. Existen sectores hispanófilos y ha tenido temporadas que ellos llaman surtos de iberismo, ¿no? Como epidemias de iberismos, donde ellos mismos han sido, en los medios intelectuales, han tenido épocas donde mayoritariamente sí que han querido aproximarse por lo menos a España. Y siempre han tenido, sobre todo en el ámbito intelectual y cultural, incluso hasta hoy artístico, todo el mundo que le preguntas va a decir que sí. Si te vas al mundo diplomático, el aparato del Estado, los políticos, te van a decir que no, que está bien como está, ya hemos avanzado mucho, vamos a ver dónde gano yo un poquito aquí, la excepcionalidad ibérica, no sé qué, no sé cuánto, cosas que yo vea beneficio. Y todavía el iberismo en muchos sectores allí está en el armario porque se considera también una traición a la patria en gran medida. Por eso nosotros intentamos señalar bien que es una alianza ibérica entre estados soberanos para que no haya ese miedo, porque fue criminalizado por lo que se llamó entonces Comisión 1 de Diciembre. No metían a la gente en la cárcel ni nada, pero sí disolvieron varias asociaciones iberistas allí. Y bueno, estaba muy mal visto, ¿no? En medios intelectuales, finales del siglo XIX, aunque también tuvieron una época con el ultimátum inglés de aquella idea de que le prohibieron que unieran Angola y Mozambique, ¿no? Le prohibió Inglaterra y ahí hubo una anglofobia, ¿no? Que les llevó a unirse más a España, pero aún así la hispanofobia siguió siendo muy potente en Portugal y bueno, pues está así. Yo creo que a lo mejor 1/3 de los portugueses todavía mantienen unos niveles de hispanofobia altos, 1/3 de hispanófilos y a lo mejor otros que están ahí en el medio. Pero la realidad es que estamos bastante unidos en general. Te iba a preguntar, muchas gracias por la exposición, don Pablo, y por la respuesta. Te iba a preguntar el término que has mencionado, iberofonía, iberismo, me viene a la mente uno que circula mucho en los tabloides digitales, que es el de iberosfera, vinculado, como ya sabemos, a una tendencia y un partido político. Con todo lo que hemos hablado, las diferencias entre las dos propuestas saltan a la vista, pero aún así te quería preguntar que matizaras pues las diferencias entre la propuesta del iberismo clásico y el iberismo actual y la del digital de trapecio o el triangla, con esta idea de iberosfera que se maneja en Argentina, Milei, Agustín Laje, Javier Negre o el partido Vox, ¿no? Adelante. Bueno, lo que es la iberosfera realmente, bueno, es una copia de la iberofonía. La iberofonía es anterior, es de finales de los 90, la crea Fridiano Álvaro Durantes Prados, existe una tesis, existe todo eso. Evidentemente la idea de una comunidad hispanolusa internacional viene del siglo XIX y es como una especie de decir, bueno, aquellas herencias de los imperios ibéricos, vamos a hacer algo novedoso dentro de los estados soberanos. No quiere decir necesariamente revivir un imperialismo ni nada por el estilo, incluso en la época, es decir, que Oliveira Martins también desde Portugal lo decía, lo dijo también Gilberto Freire y tal. El término iberofonía es de Fridiano, es de finales de los 90, esto es muy reciente lo de la biosfera, ¿no? Y lo de la esfera viene más bien, es un término del mundo anglosajón. Es verdad que Fridiano ha presentado esta propuesta a todo el espectro político, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Entonces, yo creo que han cogido algunas ideas de esto y lo que han hecho es que es verdad que de manera natural tanto la izquierda como la derecha se relaciona con sus pares en Iberoamérica. Y solidariamente montan, pues igual que existe el Grupo de Puebla o existió o sigue existiendo el Foro de Sao Paulo, pues ahora han montado esto, también el Grupo de Madrid, la Iberosfera, que vendría a ser ese Grupo de Madrid, con los bolsonaristas, con el no sé qué. Entonces, más bien, lo que hace de la Iberosfera es simplemente, y además Iberosfera, y en el mapa solo mete Iberoamérica, se ignoran África, los países africanos, porque la idea de
de Freudiano, es decir, de presentar todos esos países de lengua portuguesa que no son de América y de Europa, es decir, de África, de Asia. Entonces, no se han enterado de lo que es eso, aunque en un momento dado sí que es verdad que en el Congreso Vox presentó una propuesta del tema de la iberosfera, copiándolo de la iberofonía, o sea que hicieron una cosa que, claro, para nosotros pues nos fastidia bastante porque muchas veces presentan la idea y la gente lo asocia a ellos y no tiene nada que ver ni cronológicamente, ni argumentalmente, ni nada. Yo entiendo que su iberosfera, y la puedo hasta respetar, es decir, es un grupo de solidaridad político de su ideología y yo eso lo veo natural, igual que la izquierda que cuando la izquierda se une pues, con sus afines en Hispanoamérica, pues yo lo veo natural. Ahora bien, para hacer geopolítica no puedes hacer sectarismo. Tiene que ser una propuesta donde abarque diferentes ideologías. Si quieres que sea eso una propuesta que se asume no solo desde el Estado español, sino desde todos los estados y sobre todo desde otros lados. Y nuestra propuesta siempre ha sido de que esto lo tiene que proponer, que en realidad sería una ampliación de la comunidad iberoamericana. Existe una Secretaría Iberoamericana que existe con una sede, con sus funcionarios, donde cooperan los estados, miembros. Sería ampliar Iberoamérica a la iberofonía, es decir, a todos los continentes, que llegaría pues 800 millones, ahora mismo más, ¿no? Y bueno, evidentemente, y en cuanto a valores, pues no tiene nada que ver. Yo también me desmarco un poco de esa izquierda bolivariana y también de esta derecha trumpista, que en realidad lo que vienen a hacer es a ser instrumentos peones de la estrategia de Trump. Es decir, no se trata de pensar desde la tradición hispánica la geopolítica de ese espacio. No. Se trata de ser monaguillos de Trump. Sí que te diré otra cosa. Bueno, lo del AGE es una broma porque tiene que ver con un poco del mundo libertario y tal, y yo creo que no ha hecho ninguna contribución a nivel ni siquiera de hispanismo, porque si me hablas de un Patricio Lons o algo así, sí que a lo mejor sí que ha reflexionado más. Él se basa más en una cosa, incluso copiadas mucho de cosas traducidas del portugués, de un intelectual que se llamaba Olavo de Carvalho, que es el que condensó un poco más la ideología del bolsonarismo hace unos años, y después otros medios de extrema derecha de Estados Unidos que han reciclado esas teorías, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora me he perdido un poco cómo iba de la G... Sí, ya lo respondiste bien, ¿sí, no? De que, bueno, el concepto iberofonía genera luego este trampolín a estos grupos más sectarios y hablabas de las diferencias... sí, me parece más interesante el tema de la Florida, es decir, del peso que está teniendo los políticos de Florida, cubano descendientes, en Marco Rubio, que llega un hispano allí al Departamento de Estado, y Florida, que tiene la bandera de Borgoña, tiene, ¿no?, de la Cruz de San Andrés, que los cubanos han hecho diversidades en general, los de dentro de la isla y los de fuera. Te puede gustar poco el estilo de vida de Florida y tal, pero lo que han hecho es allí, por ejemplo, el español tiene prestigio, a diferencia de California. Y han recolonizado una zona que era históricamente súper hispánica y española, ¿no?, que fue la Florida. Y propio Trump va a Mar-a-Lago y tiene ese estilo arquitectónico hispano-morisco. O sea, que Trump también, yo creo que él está diciendo, este tema de la hispanidad lo voy a poner a mi servicio y lo voy a utilizar conscientemente. Y bueno, ahí Marco Rubio jugó un papel que no sabemos si en el futuro puede tener... y eso sí que me parece como algo más serio, ¿no? Y después están los debates de si Estados Unidos... La herencia hispánica de Estados Unidos es suficiente como para que en un momento dado se dé la vuelta a la tortilla. Lo que pasa que, claro, hasta entonces puede que sea un problema gigantesco porque, claro, Marco Rubio a lo mejor en la presidencia a lo mejor lo que intenta es anexionar muchos territorios al sur
al servicio de lo anglo y no al servicio de lo hispano. Pero ahí sí que admite un debate serio lo que ocurre en Florida, pero lo de los personajes estos venidos de allí, sí que es verdad otra cosa. Es verdad que hay un factor argentino y que nace con el tema de la hispanidad. Yo digo que hay una parte argentina, otra parte portuguesa, también en ese nacimiento de la hispanidad. Y es verdad que hubo unos debates dentro, y participó en ellos Américo Castro, por eso se llevó algunas collejas de Borges, que era el tema de la influencia de lo italiano en la vida lingüística y cultural de Argentina, y también la influencia de franceses y europeos. Entonces, el hispanismo original de allí era una forma de defenderse de estas influencias italinizantes y tal, que tampoco se tienen que ver como hostiles, porque al fin y al cabo también es un pueblo hermano Italia, también sería, si primero es Portugal, después es Italia y todos los pueblos mediterráneos, ¿no? Pero sí que tiene una explicación de una especie de decir, reivindicar lo hispano, porque estamos siendo desbordados por toda esta inmigración y también desde las élites de Europa están metiendo en la Universidad de Buenos Aires gente de una tradición diferente, ¿no? Y entonces ahí sí que hay una razón de ese hispanismo histórico que ahora lo han vitalizado un poco, pero con una agenda totalmente diferente. Incluso los más hispanistas, incluso Orgullo y Lons, yo creo que tienen bastante críticas a Milei y a Laje. Sí, Gullo y Lons sí. Lons, por lo que he visto, no tanto, pero Gullo sí. Sin embargo, hay toda esta corriente en torno a Milei de estos personajes, ¿no? Javier Negre, vinculado al sionismo también, y al personaje Vito Quiles, que trabaja en su diario, ¿no? Que está armando quiere emular aquí, ¿no? Estas hordas de neonazis que saludan con el cara al sol, ¿no? En los campus universitarios. Y son como los corifeos áulicos de Milei, ¿no? El Agustín Laje y demás, ¿no? Y sí que se han pronunciado de una manera muy retórica, de estilo alt-right, ¿no? Derecha alternativa americana, a favor de 1492, con esa frase que pronunció Milei de que vino la civilización en 1492, y Laje creo que ha escrito un libro reivindicando la hispanidad en ese sentido publicitario, y hay otro personaje de México, Zunegui, que también está en esta órbita, ¿no? De este neohispanismo, ¿no? Es curioso que este neohispanismo se genera en Argentina, básicamente, ahí tienes un central, con Gullo, Lons y estos que hemos mencionado. Javier Negre, de hecho, vive en Argentina también, a pesar de ser de origen español. María Elvira, también no te olvides, porque normalmente es una serie de bestsellers que nacen también después del proceso catalán, porque es verdad que a España ahí se había reavivado también los ataques históricos contra España en general, y la propaganda negativa de toda la red catalana que había, independentista catalana que había en el exterior, había hecho pues un poco, pues eso, España estaba como sin nadie que la defendiese. Lo que pasa es que, claro, cuando vienen a defenderla estos, pues ya terminan de rematar al muerto, ¿no? Entonces, yo por eso reivindico una hispanofilia moderada, lo que digo yo, crítica y moderada, pero hispanofilia. Sí. Diferente, evidentemente diferente, porque estos lo que hacen es, por ejemplo, atacar al indígena, atacar o sea, para defender una parte tienes que atacar a la otra, que es lo que hacen los otros. Yo defiendo que tenemos que hablar bien de todas las partes, ¿vale? Mira, ahora AMLO va a sacar un libro y lo va a sacar con Planeta, que también lo sacó con Gullo, ¿no? Y parece ser que también, para hablar mal de España, de los españoles, hablar bien de los... Yo defiendo hablar bien de todos. Hablar bien de todos. Y esto a veces es muy difícil, porque claro, lo que triunfa es la idea del dualismo, la idea del binarismo, de los buenos y malos, que está dentro de esa cultura del identitarismo, de los woke, etcétera. Evidentemente, yo no soy contrario a pues, todos los avances que ha habido de estudios postcoloniales, de la posmodernidad, ha abierto campo la modernidad, hay que hacer una crítica a la modernidad. Esto lo han hecho los decoloniales muy bien, latinoamericanos, pero
también no podemos acabar en supremacismos identitarios de cada grupo, porque no puede ser. Es decir, tenemos que ir no tanto a lo multicultural, sino a lo intercultural. Por ejemplo, el adjetivo, el sufijo inter también le gustaba a Américo Castro, hablaba de intercastizo también, no solo las castas, ¿vale? Porque las castas también nos puede llevar a un esencialismo, ¿no? Vamos a hablar de lo intercastizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tanto Américo Castro como, por ejemplo, la idea esta del barroco también apuntan a un tercero excluido, a introducir un tercer elemento para después ir haciendo asociaciones, porque si nos quedamos en el binarismo, en los buenos y malos, oprimidos, opresores, vencedores y vencidos, no salimos de un bucle que no nos ayuda para, pues bueno, reconstruir esa comunidad de pensamiento sin tampoco pretensiones de anular la pluralidad interna, ni de crear una ideología, ni un dogmatismo, ni nada por el estilo. Estoy de acuerdo. La tercera España, de la que hablaba Américo Castro, algo que haga de pegamento entre este afán de trinchera, ¿no? Y estoy de acuerdo con que el indigenismo y el identitarismo de derechas se retroalimentan y esencialmente son lo mismo. Y ambos pecan, si se me permite, de un rechazo del universalismo. O sea, ambos niegan algo que es tan barroco y tan del siglo de oro y de la neoescolástica hispánica o de Suárez, como es el derecho internacional, el derecho de gentes, la ley natural. Ellos la ponen en la picota, ¿no? Tanto los indigenistas de Ramón Grossfogel, Enrique Dussel, que por cierto un movimiento muy interesante que nace en América Latina y tan influyente. Dussel llega a hacer algo, lo que pasa es que desconoce bastante de Al-Ándalus, pero intenta unir las piezas, porque hay algunos que empiezan directamente en 1492, perdón, y no comenzó el mundo en 1492, empezó antes, en América antes, incluso pues, los indígenas vienen de Asia, pero el mundo no empezó entonces. Es decir, que tienes que dar una explicación a todo el tema de la esclavitud, a todos esos temas hay que ir mucho más atrás. Dussel sí que intentó incluso apropiarse de la modernidad temprana ibérica, esta ibero-barroca, a su beneficio. Bueno, está bien que lo haga, por lo menos sí, lo ha hecho. Pero le faltó algunas cosillas, y después también te digo, entre ellos están muy enfrentados y después también el exceso de moralismo les ha llevado a acusaciones personales, que es lo que le está pasando a Boaventura de Sousa Santos, también con el tema del feminismo, o a Errejón, o tantos otros que han caído como moscas por exceso de moralismo, porque te van a aplicar la moral que exiges a los demás. Entonces, enseguida le buscan las cosquillas, ¿no? Yo le he llegado a ver en vídeos a Enrique Dussel que dice barbaridades, a pesar de que hay que reconocerle méritos en muchas cuestiones, pero que dice barbaridades como que la filosofía griega es una cosa no universal, sino una cosa regional, blanca, que no tiene valor. Son barbaridades. Y en el otro campo... Y que curiosamente normalmente son gente blanca que llegaron con la inmigración de aquellas políticas de blanquización. Origen alemán. Claro, entonces son sospechosos. Evidentemente no voy a aplicarles lo que hacen ellos, que descalifican por origen, ¿no? O dan razones por origen, pero bueno, hay que dar un contexto también a veces a esas exageraciones, porque no tienen sentido. Y en el otro campo de la derecha, lo mismo, esa negación de la ley natural, de la apelación al derecho de la fuerza y en contra del derecho de la razón, que es algo muy protestante, muy maquiavélico, muy luterano. A mí me ha interesado, hay un concepto, creo que se llama, de Francisco de Vitoria, de ius communicationis, algo así, porque también yo creo que unas formas de entender esos modelos de colonización antiguos, antes de la segunda modernidad, porque los ibéricos han tenido diferentes modelos de colonización, no hay que tampoco reducirlo. Pero una de las claves es la de la comunicación cultural, que por ahí podemos ver las diferencias con otros modelos y tal, y donde ha circulado la cultura y donde la cultura de los dominados ha llegado a la cultura dominante, es decir, ha habido una influencia de los dominados sobre los dominantes, ¿no?
por ejemplo, aquí de judíos y moriscos tenía una influencia sobre los dominantes y anteriormente hubo viceversa. Y allí también los indios, a través de este barroco que es muy específico latinoamericano, también hubo esa influencia de los amerindios y los africanos en la cultura dominante, ¿no? Y también en ese neobarroco igualmente, ¿no? Entonces, por ahí es por donde podemos establecer, sin idealizar, y sabiendo que, pues bueno, ha habido diferentes formas, diferentes modos en diferentes continentes y bueno, intentar tener un análisis equilibrado de todo eso. Sí, el Gerardo Diego, en su libro en honor a Góngora, habla de toda la tradición colombiana, indígena o autóctona colombiana barroca, gongorina, muy interesante por ese legado gongorino barroco en Colombia, ¿no? En pueblos mestizos. Y te decía lo de Argentina porque es curioso, no sé si será casualidad o hay algo de fondo ahí, a ver qué opinas, que este neohispanismo nace en Argentina, pero el hispanismo original, con esta palabra, hispanidad, que poco tiene que ver, a mi modo de ver, con cuando existía la hispanidad sin ese nombre, o sea, cuando existía la cosa sin el nombre, que era el siglo de oro, el barroco, Suárez, Francisco de Vitoria, etcétera, la Escuela de Salamanca, que ese hispanismo se crea en Argentina también, con Vizcarra, Maeztu, toda esa colonia de vascos que había en Argentina. Hay más, que ahora no recuerdo el nombre de todos ellos, pero casi todos solían ser vascos que vivían en Argentina, y es en ese mundo argentino que nace todo ese movimiento. Y ahora vuelve a ser Argentina la que lo vuelve a engendrar. ¿Crees que es casualidad que Argentina haya sido, o hay algo de fondo ahí, que haya sido la primera en generar este neohispanismo, y en esta segunda ronda de neohispanismo, neohispanismo 2.0, vuelva a ser Argentina su centro? ¿Es casual o hay algo ahí? No sé, creí que me ibas a preguntar de si era casualidad que hubiera tantos vascos en torno bueno, eso ya, el carlismo, los jesuitas, ya, sí, bueno, ahí veo sentido, esa derecha. Yo creo es que, fíjate, yo creo que hay una confusión, porque yo creo que hay una relación muy íntima entre Castilla y el País Vasco, ¿no? Porque en realidad Castilla, a veces uno va a Valladolid y en realidad es Burgos. Castilla. Yo soy de Burgos, por cierto. Bueno, claro. Y el castellano, pues tiene las vocales del euskera. El concepto este de ser y estar viene del euskera, que le impregnó a las lenguas ibéricas. El resto, que sí son intercomprensibles. Esto es interesante, esa idea de las intercomprensiones. Después, si quieres, lo hablamos con el tema de la pluralidad regional de España y el tema, mejor, de los cambios que ha habido con el pinganillo y tal. Pero bueno, volviendo al asunto, yo creo que ahí Castilla, al construirse la historia de España, hubo como una especie de desviación, porque es verdad que el asunto de Asturias, León, Galicia, de esa rama es donde nace Portugal. Y sí que es verdad que al independizarse Portugal en su época, lo que hizo es debilitar a León, y Castilla se comió a León, y se comió, al comerse a León, también se comió su relato histórico, ¿no? De pelayista. Pero en realidad Castilla tenía que haber tenido un relato de los vascones, que es cuando empezó, de los cántabros, ¿no? Tenía que haber tenido un origen histórico incluso anterior, y haber construido la España por ahí, pero no, se quedó la de Asturias. Y la de Asturias a mí me parece interesante para unirnos a los portugueses, pero no, se hace para construir un nacionalismo español. O sea, tendría más sentido para construir un nacionalismo portugués, pero no un nacionalismo español, ¿no? Por ponerte, por ejemplo, esa curiosidad, porque claro, los vascos bajaron con Castilla a la reconquista, y los mares, ¿no? A través de sus puertos, en un texto histórico fundacional de Castilla y León, que Castilla y León, como bien dices, se configura en Burgos, que se denominaba entonces Mandulia, esos condados burgaleses. Álava estaba ahí, Cantabria también. Yo soy de origen burgalés, mi apellido es típico de Burgos, mi padre es de Burgos, de la zona de Lerma, por cierto. Y bueno, Castilla nace en Burgos, básicamente. El Fernán González, el poema de Fernán González era de Burgos, y se repuebla con cántabros y vascos. Y este es un sacerdote, no me acuerdo el nombre ahora, de Burgalesta, y escribe una historia de Castilla y León, y dice que hay 4 pueblos fundacionales que la repueblan después de que se retiran las tropas andalusíes de allí,
que son los cántabros, los vascos, los visigodos, los árabes y los judíos, 5 pueblos fundacionales, básicamente los 5 que ha habido en España, ¿no? Lo que pasa es que quizá en Burgos y en esa zona de Cantabria estos 5 pueblos fundacionales han estado más repartidos que en otras zonas de España. En otras zonas de España quizá te encuentras con que apenas hay judíos, o apenas hay moriscos, o apenas hay visigodos, o apenas hay vascos. En cambio, en Burgos, el ingrediente colectivo español será a partes iguales prácticamente, es una idiosincrasia particular que se ve en los pasiegos, ¿no? Por ejemplo, el pueblo pasiego, que tiene ingredientes bereberes, ingredientes judíos e ingredientes visigodos. Por cierto, Abascal viene de los pasiegos, y la capital de la pasieguería está en Burgos, no en Cantabria, que es la Espinosa de los Monteros, ¿no? La ciudad de Espinosa de los Monteros, y ahí hay un... Sí, es curioso, sí, Castilla se apropió la historia de España, como dice Ortega, aunque yo no diría lo que hizo Ortega de que España deshizo a Castilla, sino más bien al revés, y en esto coincido con González Ferrín. Castilla ha hecho mucho daño, más que Castilla, ese castellanismo imperialista, disfrazado de españolismo, con su narrativa que coge de Asturias y su maurofobia, su judeofobia y su odio también centralista al resto de regiones, ¿no? El que se hizo en Navarra en 1521, etc. Pero el evento vasco, es cierto, es muy real. Sí, se podría decir. Sí, y también Unamuno, que también fue el que dijo por primera vez hispanidad, ¿no? Con otro significado, ¿no? Aunque también te digo, claro, esto viene, yo alguna vez lo he dicho, que el hispanismo viene con una mutación del iberismo en el marco de la Unión Iberoamericana, donde estaban todos los intelectuales, ¿no? Y que al principio sí que tenía este iberoamericanismo, Altamira, todos estos, tenían una visión más progresista en el sentido de, oye, como ahora nosotros, es decir, oye, vamos a reconciliarnos, vamos a llevarnos bien, algo de recuperar los contactos de aquellos territorios independizados y tal. No tenía una pretensión de avanzar ni de decir, esta es la españolidad, ¿no? De confundir hispanidad con españolidad, etcétera, ¿no? Y después que siempre ha habido ese debate de si lo hispano incluye a lo luso o no, que algunos pues dicen que sí, otros que no. Algunos dicen que sí, pero después no tienen consideración con esos territorios, entonces mejor que no lo utilices, pues si no tienes esa consideración. Y después, al final, yo creo que por eso se acabó imponiendo la iberofonía para intentar aglutinar más las cosas. Y después, claro, que lo hispano, ¿intentas a través de lo hispano incluir a toda la pluralidad interna o lo hispano es exclusivamente españolidad? Entonces, eso es lo que la confusión que ha ocurrido y que hizo Maeztu, y que Maeztu en parte conocía las problemáticas de estos debates, porque conocía algunos debates de América, vivió también en Portugal y en algunos casos no prestó atención y siguió alimentando ese nacionalismo por su propio interés y bueno, pues ya te digo, lo de la Argentina yo creo que básicamente la explicación está en esas disputas que había con lo itálico, es decir, con lo italiano. Y por eso allí tiene esa base. Y después aquí, yo creo que uno de los libros mejores es de Antonio Sardiña, en los años 20, de Alianza Peninsular, donde introduce también, no habla de hispanidad en concreto con ese término, pero sí que habla de hispanismo. Y ellos se acercan al término hispano, ¿por qué? Porque el iberismo estaba criminalizado dentro de Portugal, por razones del nacionalismo portugués, estaba mal visto y además estaba más asociado al republicanismo. Entonces, ellos querían, los monárquicos portugueses, integralistas, ¿no? Pues influenciaron a la acción española en eso y dar una interpretación, pues eso, con conceptos interesantes, desde el tradicionalismo, todavía dentro de lo que cabe, también alimentados por el iberismo, pero para entender bien el misticismo español a través del quijotismo y el sebastianismo, y eso son cosas que no hay que desechar. Realmente eso es importante, Antonio Sardiña, pero realmente el hispanismo, lo hispánico, a mí, por ejemplo, la prioridad de lo hispánico, ¿qué sería? Que los países hispanoamericanos se unieran entre sí, sobre todo los más pequeños, empezaran a hacer países del tamaño de los virreinatos de la época, pero ellos mismos, su propia agenda, sin nosotros estar incordiando y molestando. Creo que sería una forma de ir avanzando y de irnos coordinando, y ya existe una comunidad iberoamericana, un organismo. Entonces,
irle dando más fuerza, ir más, gracias a Internet podemos ir, la sociedad civil puede irse interactuando, gracias a la inmigración aquí, esos son otros debates que a lo mejor quedarán en el tintero. Yo sí soy favorable a la inmigración latinoamericana en general. El próximo año probablemente lleguemos a los 50 millones. Sí es verdad que hay que estar atentos si la absorción de una generación a la siguiente se hace bien. Puede que en algún momento dado haya que frenar, hay que poner dificultades, pero yo creo que de momento más o menos bien. Hay que construir vivienda, hay que hacer muchas cosas, mejorar los servicios, pero yo creo que geopolíticamente nos conviene. También nos viene del norte de África en una cuota razonable. Es mentira todo lo que comenta esta gente de los peligros del Islam, así como una cosa generalizada. El ciudadano musulmán particular está haciendo una vida normal, legal, trabajadora, sin ningún problema. Y bueno, como ves, surgen muchas aristas, muchos hilos por donde tirar en este debate. Muchos temas, sí. Te iba a preguntar ahora sobre otra de las cuestiones que habíamos apuntado en privado. Habías mencionado a Frigdiano Álvaro Durantes Prados, creador del concepto Iberofonía, si no recuerdo mal, que mencionaste, y que es un amigo en común que tenéis, tanto tú, Pablo, como Santiago Armesilla. Entonces te iba a preguntar sobre Santiago Armesilla, que me decías que eras cercano a él. De hecho, circulan en esta plataforma de YouTube muchos vídeos que habéis hecho juntos, pero que luego te has ido distanciando de Armesilla. Entonces quería saber cómo nace esa vinculación y por qué luego os distanciáis, y la diferencia con el pensamiento Gustavo Buenista y la Fundación de Gustavo Bueno, y con Armesilla y su materialismo católico. A ver, yo con Armesilla, que en vídeos he coincidido dos. Una vez le hice una entrevista sobre su libro Iberofonía y Socialismo, y otra en un evento, creo que fue en Tarazona, nos invitaron a debatir la geopolítica panibérica y participamos los dos, y está el vídeo por ahí. Y bueno, yo hablando con él, desde el comienzo yo ya le dije que no estaba de acuerdo con su jacobinismo, ¿vale? O sea, que lo que coincidimos es el interés que él ha tenido por Brasil en general, aunque tampoco coincidimos con algunos análisis que él tenía sobre Brasil, pero bueno, al menos tenía interés por Brasil, tenía interés en Portugal, el concepto de iberofonía en general, aunque es verdad que lo ha llevado a su terreno, pero bueno, lo ha difundido al menos. Es verdad que a lo mejor ha quedado como muy asociado a él, y eso es un problema cuando quieres que sea algo transversal. Y el tema de repensar la modernidad temprana española, el tema del barroco le ha interesado a él, pero yo creo que él ha tirado por otro lado, pues todavía es marxista y tal, ¿no? De alguna manera, y aunque se está distanciando un poco también de Gustavo Bueno, creando su propia ideología y tal. Pero vamos, su forma de pensar eso de construir un edificio de un ideológico, un sistema cerrado y todo eso, eso no me gusta. Yo quiero conceptos, metodologías que nos ayuden a pensar diferente, a otros ángulos, pero no quiero construir, quiero algo, sí, una síntesis, algo claro, un esquema, puede ser, pero no algo sofisticado, algo así dogmático, porque te metes en un túnel de esos, como él quiere hacer, una superobra, y generas ahí un monstruo, un ismo de estos de los peores, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese de construir ese nacionalismo español a partir de una visión soviética, y hemos coincidido con el tema de la iberofonía, y ya está, puntualmente. Y evidentemente cada vez que ha ido extendiendo el tema de la islamofobia, diciendo que el Islam es solo una cosa, no sé, porque yo creo que está muy bien hacer una crítica al Islam o a algunas corrientes, me parece estupendo, pero saber diferenciar, oye, se aplica así de esta manera en este país, en este otro así se aplicó en Al-Ándalus, así en las Tafias, así en las Taifas, así no sé, claro, ir a los detalles. Puedes tener incluso desconfianza por el Islam, lo puedo admitirlo, evidentemente, pero bueno, esa agresividad contra el Islam me parece una aberración, porque entonces esconde una cierta cobardía, porque ¿qué es lo que propone este hombre con el otro? El otro va con retardo de 10 años, que es el vaquero. Realmente intelectualmente Armesilla le da una paliza al otro, ¿no? Pero ¿qué es lo que pretende? ¿Qué quiere? ¿Prohibir el Islam? ¿Quiere prohibir que no se pueda ser musulmán en España de ninguna de las maneras?
me parece mucha cobardía, y la criminalización generalizada de la inmigración también me parece algo abyecto, porque si tú coges las estadísticas, tú puedes decir, extranjeros delinquen más que los nacionales. Pues puedes coger alguna estadística así, pero tú dices, entre los extranjeros, ¿cuántos delinquen? Un 1%, un 0, tal. No pueden pagar unos por otros. Todos nos ha pasado que si tú vas a otro país y te ponen un tópico de tu país, pues te dejan frito, te digo. Incluso en Río de Janeiro, te digo, al comienzo del siglo XX los españoles tenían fama de ladrones. O sea, hubo también una inmigración pobre por allí, o sea que a todos nos puede pasar. Y a lo mejor uniéndote esto a lo de Gustavo Bueno, es verdad que ellos han triunfado en YouTube y en ese formato de debate sobre imperios, etcétera, pero la propuesta a mí me parece que no, me parece muy problemática. Es verdad que, como te he dicho, en España se le atacó mucho, se le ha atacado mucho, entonces no tiene a nadie que la defienda, y cuando avanzan estos a defenderla, pues claro, siempre uno tiene orfandad de decir, hombre, hace falta gente que defiende de otro modo. Entonces, el propio Santiago Armesilla, en una entrevista muy interesante a Juan Bautista Fuentes Ortega en Internet, él dice, Santiago Armesilla, tengo aquí anotado, Gustavo Bueno construye lo que él llama materialismo filosófico sobre una filosofía de estirpe germánica para interpretar el proyecto y la filosofía de Marx. Y Fuentes le matiza la filosofía, en realidad, para la filosofía oficial de la Unión Soviética. Incluso dice, Gustavo Ortega y Gasset pudo desgermanizarse más que lo que pudo desgermanizarse Gustavo Bueno. A ver, yo también digo, es verdad que en tiempos muy afrancesados yo sí que veo natural que hubiera esa cercanía a lo vitalista alemán, porque tiene que ver también Schopenhauer, también Nietzsche, se acercaron a Baltasar Gracián, se acercaron, creo que a los místicos españoles. O sea, hubo también una comunicación de uno y de otro, también a la literatura española del siglo de oro. Hubo una comunicación también, no hace falta tampoco criminalizar, tú puedes, de todos lados, todas las geografías pueden ser útiles, es verdad. El problema es cuando es excesivo el tema, ¿no? Y después el tema geopolítica, del presentismo, que esto es inevitable, lo hacemos también nosotros. Yo lo único que pido es eso, sinceridad y autocontención, pero todo el mundo tenemos unas agendas que tienen que estar abiertas, pero decirlas. Por ejemplo, Gustavo Bueno es que, lo dicen en el vídeo más o menos, y lo resumo, dice que siendo pro-germánico, Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, siendo germánico, bueno. Siendo pro-soviético, el estalinismo fue defenestrado y posteriormente la propia URSS. Siendo pro-hispánico, triunfó la Unión Europea. Que aquí meto un paréntesis. La Unión Europea ya solo por acabar con la frontera con Portugal ya es bienvenida. Después otros tienen muchos debates y ha cambiado la Unión Europea también en este tiempo. Ahora mismo no voy a entrar en eso. Después, siendo pro-atlantista, Gustavo Bueno, y pro-Aznar, llega al 11M. Es decir, que era un gafe. Y después que, en definitiva, su lectura de España está, pues eso, muy germanizada y sovietizada desde lo germano. Dice Fuentes Ortega, el materialismo filosófico es técnicamente alemán. Pues eso, un dogmatismo brutal, un dogmatismo que no... Yo sigo viendo vídeos de vez en cuando, porque en el formato me parece interesante, claro, me salto muchas cosas, pero claro, sí que es verdad que tampoco lo voy a achacar a ellos, pero sí que falta la izquierda en ese debate de la interpretación de España, la interpretación de los espacios geoculturales, está totalmente ausente, metida en rollos maniqueístas, y entonces estamos así como estamos. Bueno, es que la izquierda desde hace mucho tiempo, y eso daría para otra reflexión, como el libro de Junco, ¿no?, de Mater Dolorosa, Álvarez Junco, la izquierda no ha comparecido en este debate. Desde hace tiempo le ha regalado toda la cuestión nacional española, toda la cuestión identitaria española, se la ha regalado, ha dimitido, no ha querido presentar batalla, le ha regalado todo ese campo a las derechas y a estos sucedáneos de las derechas que para mí son estas... Sí, te digo que es verdad que el marxismo, y creo que por ahí querías ir también, el marxismo, yo creo que el tema cultural, el ámbito cultural, no, las gafas del marxismo no ves bien toda la dimensión de la realidad objetiva de las áreas culturales, de lo que es la cultura, porque hay gente que llama cultura a la farándula,
a los de la ceja, a los de tal, que es lo que hace Gustavo Bueno, ¿no? La cultura, en el sentido antropológico, es todo. Por ejemplo, un marxista que sí que es súper heterodoxo, que es Bolívar Echeverría, ecuatoriano, instalado en México, que aplica un marxismo barroco, ¿no? Un barroquismo. Él habla que la economía está dentro de la cultura, ¿no? A lo mejor lo que llamarían estos Gustavo Buenistas más como civilización, ¿no? Es decir, que la economía pues es una parte de la cultura, no es una cosa subordinada a la cultura o de forma mecánica que responda siempre al modo de producción, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, y después Marx, en sus propios textos sobre España, por lo menos amplía el campo, habla de la España liberal, de su época, y que es una España olvidada por cierta izquierda. Es verdad que han hecho alguna cosa con el tema del Panteón de los Ilustres aquí, lo incluyeron en la memoria histórica, porque la memoria histórica está solo en el tema de la guerra civil. Eso es problemático, porque sí, lo merece, hay que resarcir todo eso, tal, pero claro, la selección, todos somos selectivos en la historia, pero la selección tan bestia de solo por un periodo de la historia de España, pues claro, te lleva a tirar a la basura siglos y no entiendes nada, ni siquiera tu comportamiento, ¿no? Entonces... fue el último desde el campo de la izquierda que reivindicaba una idea de España, ¿no? Desde el campo de la izquierda. ¿Dices Américo Castro? Sí, Américo Castro, Juan Goytisolo, bueno, ¿no? De los últimos... Pero Américo Castro era un liberal, a lo mejor al principio liberal progresista, ya progresista, después, marxista, pero del campo después ya más liberal conservador, intelectual liberal conservador. Es decir, al final le acogieron en ABC para escribir, hacerle alguna entrevista. En ese ámbito, porque ni unos ni otros sabían que corría peligro en ambos lados. Es verdad que con los franquistas sabía que ciencia cierta que le iban a matar. Llegó a ser embajador en la Alemania nazi. Eso también es interesante, un dato interesante. Y bueno, pudo llegar a Estados Unidos gracias al pasaporte brasileño que se sacó porque había nacido en Brasil. Y bueno, sí, yo creo que se ha reflexionado desde intentar recuperar un relato histórico desde la izquierda con Américo Castro. Yo creo que Américo Castro nos da unas herramientas. No hay que cogerlo literalmente, porque también tiene unas cosas que es complicado. Pero sí que hay unas narrativas, hay unas concepciones, unas perspectivas y unos conceptos amplios que no quería dogmatizar sobre la historia de España ni nada, que sí que nos sirven. Y él no era anti-español, aunque tenía mucha amargura y pesimismo, pero ese pesimismo también es el de los 98, que está asociado también a momentos históricos de España, ¿no? Es algo... Y también es verdad que no conoció los años 80 en España, que a lo mejor podía haber tenido otra perspectiva posteriormente. Y sí, falta un relato por parte de la izquierda, y yo por eso la idea del liberismo para mí es una forma de intentar ayudar a la izquierda a reconciliarse con la historia de España y preguntarnos, es decir, oye, ¿queremos salir del ensimismamiento? ¿Sí o no? ¿Queremos jugar en la partida internacional de la geopolítica? ¿Sí o no? También cuidado con el concepto de geopolítica, porque ahora se ha puesto de moda a jugar a los imperios y todo el mundo quiere ser imperialista y eso es un problema, evidentemente. Pero la geopolítica prudente de relacionarnos con unos con otros, con quién queremos tener más relación, con el Mediterráneo, con el norte de África, con tal, mantener unos equilibrios, relacionarnos con América, pues al final eso es una buena política. Y a mí me gusta esa política, a lo mejor también por relaciones personales, pero claro, tenemos que salir también de ciertos ensimismamientos internos, polarizaciones absurdos, supremacismos de izquierda o de derecha, superioridades morales de izquierda y de derecha también son cosas está claro que la izquierda, esta táctica, a la vista de los resultados, no le ha valido, no le ha servido para nada. Comentabas que Marx era muy reacio al culturalismo, así es, en el Manifiesto Comunista pues habla claramente, ahora sí lo digo a vuela pluma, de que la libertad del obrero es allí donde se destruye la cultura nacional. Llega a decir ese tipo de cosas, aparte de la famosa del obrero no tiene patria, pero hay, aparte de esa que todo el mundo se queda solo con eso, hay mucho más de crítica a toda idea de cultura nacional en el Manifiesto Comunista. Y es curioso que luego estos rojipardos como Armesilla y el otro personaje del Frente Obrero
intentan nacionalizar al marxismo. O sea, justamente lo mismo que hicieron los fascistas. Jiménez Caballero definía al fascismo así, nacionalizar al marxismo. No, si ese pastiche de coger cosas de extrema izquierda, extrema derecha, de hacer eso es el fascismo y además en una época, pues ya fuera de época, fuera de cualquier tipo de vanguardismo y ves hinchar una salchicha ideológica pues que no tiene sentido y además es eso. Y después demuestra que no han hecho bien la crítica a la modernidad, porque si están proponiendo un nacionalismo, de nuevo vamos a hablar, un nacionalismo esencialista. Si al menos fuera una cultura nacional pluralista o iberista, claro, como tú propones, claro, sí que podría cuadrar más o menos con una tradición. Claro, y yo también es verdad, con ciertos excesos del separatismo, yo sí que he dicho, bueno, hace falta acercarse un poco a gente así, porque es verdad que cuando hubo el pacto con todo el proceso secesionista y el pacto de Sánchez con Junts, pues sí que hubo un momento en que dentro de la izquierda había unas fricciones, bueno, hasta hoy, de decir, oye, me siento huérfano, no me representa nadie con una idea nacional de izquierdas, una tercera España, vamos a decir, que también la tercera España también se la arrollaron también con todo esto. Entonces, sí, no tiene ningún sentido ahora mismo ponerse a montar una cosa de esa. Sí hace falta montar una geopolítica española, un concepto de cultura española. También te digo, el tema, ya como estamos en la recta final, ya voy directo al asunto. Muy importante, me parece, la política de la intercomprensión entre lenguas ibéricas, ¿vale? Yo no tengo ningún problema de estar en una conversación y uno hablando en catalán y yo hablando en castellano, o con el gallego tampoco tengo problemas, porque como sé el portugués, y nuestros políticos, oye, a mí lo del pinganillo me parece ridículo, sinceramente. Y lo del euskera lo que dejaría es un doble tiempo para que hablase primero en euskera y después hiciera la traducción. Porque es una forma de extranjerizar. Y si tienen tanto afán por la pluralidad, que me parece muy bien, que aprendan los políticos otra lengua, por lo menos 2 ibéricas que aprendan. Pero no esas cosas de compartimientos estancos, porque al final lo que hacemos es crear jacobinismos de pequeña escala. Entonces, al final, no hay pluralidad en ningún lado. Hay una cosa diferente en cada lado, pero solo una cosa diferente en cada lado. No, tiene que haber pluralidad en todos los lados. ¿Vale? Y si hace falta en Castilla, se meten más lenguas ahí también. Habría que meter por lo menos el portugués en Castilla por el tema de las relaciones. Un apunte, en Castilla me decía en un vídeo que hicimos con Chilango, que es un vallisoletano. Sí, también es amigo conocido. Sí, exactamente. Y me dijo una cosa curiosa que yo no había caído nunca, que en Castilla es la región de España donde más lenguas se hablan. Pues se habla el gallego en la zona del Bierzo, o claro. de paso entre el gallego y el guionés de León, el villaciano, más el vasco en la zona de Miranda de Ebro, el castellano, llevan 4 lenguas y yo le dije, pero hay una más, el briquero, que se habla en una zona de Segovia, de la Gacería, que es un idioma incomprensible para un castellano hablante, no podemos entenderlo si no se habla de esa lengua, y que es una mezcla entre vasco, gallego, elementos mudéjares, moriscos y una amalgama incomprensible. Entonces, por lo menos 5 lenguas. Es yo lo diría, la región más multicultural de España. Por eso el castellanismo en general, yo creo que tampoco tenemos que hacer un anticastellanismo así en general, claro, porque ya Castilla ya ha sufrido suficiente. Después está Madrid, que es verdad que se ha juntado todo el mundo aquí en Madrid, y tal, vivo aquí en Madrid. Pero el fenómeno de Castilla también hay que dejarlo un poco en paz porque también ya llevan lo suyo encima. Y yo creo que sí que es verdad que en España hay una realidad, es decir, que hay un idioma común. Por vicisitudes históricas, el 99% de las personas hablan español. Y además hay otras personas que hablan otra lengua, que está muy bien. Entonces, ese punto intermedio, es verdad que en España no se hizo la revolución, el jacobinismo a la francesa, pero menos mal que no se hizo. Nos quedamos a medias. Menos mal. Entonces, no es malo que haya una lengua común. También te digo, si hubiese sido Cataluña o Aragón en general,
en la que hubiese llevado el rol dominante en la integración española y fuera el catalán la lengua común, pues sería el catalán la lengua común y no tendría que haber mayor problema. Pero nosotros hemos nacido ya con esa herencia, es decir, no tenemos culpa ninguna, esta generación, hemos nacido con esa herencia. Bien, vamos a promover que se hable más, se hable fuera el catalán, se hable fuera tal, el euskera tal, pero tampoco vamos a utilizar las lenguas unas contra otras, y si hay territorios donde se hablan perfectamente, son bilingües, yo creo que eso hay que verlo más como una ventaja que como un inconveniente, que tendrá algunos inconvenientes, no lo niego, pero yo creo que hay que verlo más como una ventaja, y yo creo que los catalanes en general han sabido aprovecharse, en el buen sentido, lo estoy diciendo, en el buen sentido, de internacionalizarse también al saber las dos lenguas y al también saber otras lenguas, el francés y tal, y de posicionarse en el mundo entero a través de la diplomacia española, a través del mundo de la empresa y tal. Y eso ha sido una cosa que ha sido buena para ellos. Acabo de ver que Oriol Junqueras está dentro del grupo de Puebla, es decir, que ellos también ven a Latinoamérica como algo que forma parte de su comunidad cultural. No creo que se fijen en ellos solo porque han inmigrado posteriormente catalanes, sino también como algo propio. Sí. Entonces, te quiero decir que yo creo que hay que ver ese modelo mixto español entre regiones y nacionalidades, está en la Constitución, pues bueno, yo creo que llevarlo a la práctica. Creo que es más, la nacionalidad tiene más sentido que lo plurinacional. Y lo que sí está claro es que existe solo una nación con derecho a autodeterminación, ¿vale? Yo lo de autodeterminación solo debería tener sentido si el nivel de enfrentamiento, de divorcio, llegara a niveles de un enfrentamiento de guerra civil, de cosas así, pero no se justifica en un marco de democracia homologable y con todos los derechos, y con el catalán, pues con todo, teniendo pues una posición merecida en la sociedad. O sea que ese es mi marco, también un marco intermedio entre los jacobinistas y separatistas. El iberismo también ayuda a eso. Hay un iberismo que, aunque yo siempre insisto a los iberistas que son más plurinacionales, de que en ningún caso puede ser ese iberismo hispanófobo, no puede ser, se puede construir contra España. Se puede reestructurar España, pero no se puede ser contra España. Porque al final estás creando una nueva España a través de Iberia. O sea, la hermandad entre nacionalidades al final es una españolidad oculta, ¿no? Y sí que es verdad que desde los que estamos a lo mejor en Madrid o en otros puntos tenemos que ser conscientes que muchas veces no nos damos cuenta que las culturas de la periferia pues acaban en una periferia en ciertos poderes, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de elaborar la historia. Evidentemente, por ejemplo, el papel de Aragón muchas veces no se tiene en cuenta al contar la historia de España. Yo entiendo que los libros de texto sí aparece y en cada región aparece su propia historia y tal, pero muchas veces cuando la contamos por aquí no tiene el peso que debería tener, y el mundo del Mediterráneo es esencial para entender España, ¿no? Al final, el lado del Mediterráneo es España y el lado atlántico es más bien el lado luso, el lado galaico y cántabro. Bueno, para terminar ya, si quieres, la última cuestión. Sí, perfecto, te agradezco. Sí, ya en la recta final, simplemente quería hacer unos pequeños apuntes y te emplazamos para otros vídeos. Ha sido muy interesante, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Es verdad que hace falta una lengua franca, porque imagínate, la lengua franca siempre es sinónimo de civilización. Sin una lengua franca, imagínate que esta comarca pobre de la Gacería de Segovia no tuvieran el castellano, ¿qué ascensor social tendrían, no? Tendrían que dedicarse a labores agrarias. Las lenguas francas son necesarias, eso sin duda, y eso hay que equilibrarlo con un respeto Yo no creo en la autodeterminación política, salvo, como dices, en casos de guerra, genocidio, etcétera, como dice el derecho internacional, pero sí que creo en la autodeterminación cultural, pero no la política, no la de crear un Estado nuevo, y menos aún crear un Estado nuevo para hacer una copia del jacobinismo. O sea, un mini Estado que sea lo mismo que el otro, como decía Ferrein, pero en pequeño, ¿no? Eso que es en lo que están los nacionalismos periféricos, ¿no? Normalmente, salvo alguna excepción, que sí que plantean la CUP parece que a veces es ambigua, sí que plantea un multilingüismo, etcétera, pero lo general no ha sido esa la tradición, ¿no? De respecto, decías, para finalizar, que ahí se caricaturiza el Islam como la Sharia no es una, es múltiple, y aparte el Islam no es solo la Sharia, hay un Islam perfectamente válido fuera de la Sharia. O sea, digamos que dentro de la Sharia se contempla la idea de
un Islam en un país no musulmán, y eso está dentro de la Sharia también, acatando y respetando las leyes de un país no musulmán. Todo eso se pasa por alto por estas críticas islamófobas que buscan el trazo grueso en este tiempo que estamos de algoritmo, ¿no? Y me recordaba esa islamofobia panfletaria a cuando en otras épocas, y se sigue haciendo ahora, el rival siempre quiere caricaturizar al enemigo político o ideológico. Por ejemplo, se ha hecho con el independentismo y del otro lado también, ¿no? Ahora que hablamos de independentismo catalán, yo estoy en contra, por supuesto, el independentismo catalán desde la meseta, desde Madrid, pues muchas veces se lo infla en su crítica cuando no hace falta. Por ejemplo, se les acusaba de terroristas por aquellos alborotos en el aeropuerto, se inflaba la cosa, como parece. Hay esa tendencia en todas las trincheras políticas de que no es suficiente con describir objetivamente al enemigo, al contrincante, enemigo ideológico, no hace falta que sea un enemigo bélico, ¿no? Que no basta porque, claro, es laborioso decir lo que realmente dice y no lo que tú crees que dice. Entonces, como eso es laborioso, la gente va a lo fácil y en lugar de decir, pues mira, el independentismo catalán es esto, pero esto no es, aunque nos gustaría cargárselo para atacarlo mejor. Pues con el Islam se hace lo mismo. O sea, siempre hay esa tendencia de demonizar al adversario. Incluso cuando hablan de 1492, de Granada, las capitulaciones, dentro de las capitulaciones pone que se acepta que continúe la Sharia. Entonces, claro, se le destruye el argumentario. Durante un tiempo fue así, evidentemente. Sí. Pero es que viene ese término ahí. Entonces, claro, se montan en esta filosofía de Gustavo Bueno, con eso del ortograma, me recuerda el ortograma imperial, ¿no? Parece como que eso, las tablas de la ley, el destino manifiesto, lo cogió Pelayo ahí en una montaña, ¿no? De Moisés y dijo, vamos a recuperar España. Es muy caricaturesco, ¿no? Para gente que quiera, pues eso, buscar conceptos plurales. Y al final eso pues nos va a ayudar, porque después esta gente, a veces, por ejemplo, Mesilla, habla bien de Irán, habla bien de los BRICS, habla bien de tal. Digo, tú imagínate si eres ministro de Exteriores de España. ¿Tú crees que puedes hacer un discurso así y después que te reciba el embajador de cualquier país islámico? Y a veces ellos sacan algún tuit de algún embajador islámico que pues eso, que reconoce la Navidad, felicita o hace algún gesto y dice, mira, esto es interesante, esta corriente no es tan mala y tal. Bueno, construye el discurso al revés, decir, bueno, hay cosas buenas, hay cosas muy malas. Entonces, no tiene un realismo, un pragmatismo, porque ya el mensaje final es eso, que hay que combinar pragmatismo con idealismo y a veces desde el quijotismo hispánico nos lleva a errores, tanto los separatistas como los centralistas, de que a partir de la realidad que tenemos, ver qué influencias nos interesan en el presente, interpretar la historia de una manera que nos sirva también como una lección positiva de pluralismo y evidentemente no defender genocidios o construcciones de genocidios que además son falsas, como si fueran ejemplos para la historia. Pero oye, es que te tiras tierra a tu tejado, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso, intentar abrir esa tercera línea, yo lo estoy intentando hacer a través de iberismo, de barroco, mudejarismo, pero pueden venir otros conceptos, otras personas tienen otros, tu canal yo creo que también va por más o menos ese camino, otros irán por otro, e intentar, pues eso, mantener viva esa tercera España que sigue siendo potente, aunque a veces está escondida y que acepta la pluralidad y la ejerce. Perfecto, muchísimas gracias. Se podría resumir así este vídeo, ¿no? Búsqueda de una tercera España más allá de los esencialismos, ¿no? Más allá de los esencialismos. Muy amable, ha sido un placer, don Pablo, charla muy interesante. Te emplazamos para otras tertulias y algún debate que podemos organizar con alguno de los colaboradores. Ya lo iremos hablando. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a todos, buenas noches a todos. Muy amable. Buenas noches, gracias, Hassan.